Hay libros que iluminan y hay otros que condenan. Entre todos los textos prohibidos, uno ha sembrado el terror durante siglos: el Necronomicon, el libro de los nombres muertos. Una obra maldita, envuelta en misterio, ocultismo y horror. Un manuscrito que, según cuentan, no fue creado por un hombre, sino dictado por fuerzas más allá de nuestra comprensión. Su autor habría sido Abdul al-Hazred, un poeta árabe del siglo VIII conocido como el Árabe Loco. Vagó por desiertos inhóspitos, donde aseguró haber entrado en contacto con entidades primordiales, seres que existían mucho antes que el hombre. Inspirado por esas visiones, escribió el Necronomicon, un libro que contiene fórmulas, invocaciones y secretos para abrir puertas entre nuestro mundo y dimensiones prohibidas. Se dice que Al-Hazred fue devorado en plena calle por una fuerza invisible. A plena luz del día, nadie volvió a encontrar su cuerpo. ¿Fue víctima de su propio libro o de las criaturas que intentó invocar? El Necronomicon no es un simple grimorio. Según quienes afirman haberlo leído, describe rituales para invocar a los antiguos, entidades cósmicas como Cthulhu, Yog-Sothoth o Nyarlathotep, criaturas dormidas, encerradas en los abismos del tiempo, esperando el momento de regresar. El texto advierte que el conocimiento es peligroso. Nombres que no deben pronunciarse, palabras que desgarran la mente humana. Algunos pasajes solo revelan su verdadero significado durante rituales sangrientos. Bajo fases específicas de la luna, a lo largo de la historia, múltiples copias del Necronomicon fueron creadas. Cada una de ellas parecía traer desgracia. Universidades, bibliotecas y coleccionistas ocultos afirmaban poseer ejemplares, pero con el tiempo, los libros desaparecían misteriosamente, y con ellos, sus dueños. Estudiantes enloquecieron tras leer un párrafo. Otros desaparecieron, dejando manchas extrañas en el suelo, como si la tierra se los hubiera tragado. Y hay quienes juran que, tras estudiarlo, escucharon voces en sueños, susurros desde lo profundo del océano, o desde más allá de las estrellas. Las autoridades religiosas lo declararon blasfemo. La Iglesia ordenó quemar los ejemplares. En el siglo XV, se afirmó que una copia fue destruida en Roma, pero poco después, otra apareció en monasterios secretos de Europa del Este. Incluso Harvard, la Biblioteca Nacional de Francia y la Biblioteca Británica han sido señaladas como lugares donde se ocultan versiones del Necronomicon. Nunca lo han confirmado, pero tampoco lo han negado por completo. Algunos aseguran que todo es ficción, que el Necronomicon fue creado por el escritor H.P. Lovecraft, pero otros creen que Lovecraft no lo inventó, sino que simplemente difundió algo mucho más antiguo. Las coincidencias entre documentos históricos, testimonios ocultistas y los relatos de Lovecraft son inquietantes. ¿Es posible que el escritor tuviera acceso a fragmentos reales? ¿O acaso fue manipulado por las mismas fuerzas que siglos antes hablaron con Abdul al-Hazred? Hoy, el mito del Necronomicon se ha vuelto parte de la cultura popular. Películas, música, literatura. Pero detrás del entretenimiento permanece la advertencia. No es un libro que deba abrirse a la ligera. Algunas copias falsas circulan, pero entre ellas existen unas pocas verdaderas. Manuscritos que cambian de manos en el mercado negro, custodiados por sectas que creen en el despertar de los antiguos. Quienes lo leen con devoción pierden la cordura, y los más desafortunados descubren demasiado tarde que no han leído el libro. El libro los ha leído a ellos. Tal vez el Necronomicon sea un mito, tal vez sea real, un texto que no debería existir, pero que nunca desaparece del todo. Y si alguna vez en la penumbra de una biblioteca olvidada, una voz te susurra que lo leas, recuerda esto: hay páginas que no fueron escritas para los hombres, sino para los dioses del caos. Y todo aquel que las pronuncia paga un precio eterno. Suscríbete y activa la campanita.